Hermano, se le bendiga. Amén. Que el Señor le bendiga más. Amén. Amén. Gloria sea el Señor. Bueno, en esta preciosa noche voy a pedir que abran su Biblia. Gloria a Dios, aleluya. Al libro de Romanos. Gloria sea el Señor. Cuando lo tenga lo podemos manifestar con un amén. Libro de Romanos. Amén. Gloria sea el Señor. Perdón. Romanos capítulo 7. Amén. Gloria sea el Señor. Vamos a estar leyendo de Romanos 7, capítulo 7, versículo 13 y adelante. Romanos capítulo 7, versículo 13 y adelante. Bendito Dios, aleluya. Mi alma te adora, Espíritu Santo. Te glorificamos, Dios. Amén. Bueno, Dios, aleluya. Amén, gloria a Dios. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Amén. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento del pecado llegase a ser sobremanera pecaminosa. Porque sabemos que la ley espiritual, mas yo soy carnal, viviendo vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no en hacerlo. Amén. Padre, bueno, Dios celestial, te damos gracias, gloria a Jehová Dios amado, por esta palabra que sea leída, sin amado, te pido en este momento que sea tú poniendo carbón encendido sobre mis labios, Jehová Dios amado, dame la fuerza, sin amado, para traer esta palabra, Jehová Dios amado, con todo de nuevo, sin amado, traerlo con sabiduría, entendimiento, sin amado, conocerte y entenderte, Jehová Dios amado, lo que queremos, Jehová, y para poder dar esta palabra, sin amado, para que el hermano pueda llevarlo, sin amado, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Se puede sentar en esta noche, amén. Gloria sea el Señor Jesús, aleluya, aleluya. Gloria sea el Señor, ¿verdad? Por lo que no saben, ¿verdad? Este es uno de mis capítulos más favoritos, gloria sea el Señor, ¿verdad? De Pablo, gloria sea el Señor. Y mientras yo estaba estudiando la palabra del Señor hoy, ¿verdad? Me levanté, tuve trabajo hoy de trabajar en un techo, gloria sea el Señor, pero me levanté bien tempranito, gloria a Dios, aleluya, y sentí esos golpes de viento, ¿verdad? Y los golpes de viento, ¿verdad? Llegaban como unos 35 millas por hora hoy. Entonces no se pudo trabajar en el techo, ¿verdad? Porque uno no quería salir volando como Mary Poppins, gloria sea el Señor. ¿Verdad? Bueno, dije, bueno, tengo, ¿verdad? Dios sabe todas las cosas, ¿verdad? Uno se dedica a su día. Amén, gloria sea el Señor. Bueno, y ¿verdad? Mientras yo estaba estudiando la palabra, ¿verdad? Y estudiaba lo de Pablo, la vida de Pablo, gloria sea el Señor, caí en esta, ¿verdad? Pero antes que yo cayera en esta, empecé a leer, ¿verdad? Gloria sea el Señor, ¿verdad? Uno de mis capítulos más favoritos, cuando Pablo, gloria sea el Señor, dice que mientras él ministraba y predicaba en Tesalónica, gloria sea el Señor, que él salió a partir hasta Atenas, ¿verdad? Él decía, ¿verdad? Él se levantó, gloria sea el Señor, ¿verdad? Un alboroto, gloria sea el Señor. Se fueron, ¿verdad? Y asaltaron a un cierto que se llamaban Jason, gloria sea el Señor, la casa de Jason. Y cuando ellos fueron a su casa, dice que buscaban a Pablo y lo que predicaban, ¿verdad? Y que lo sacaron a la fuerza de su casa, lo jalaron a frente de concilio, gloria a Dios, aleluya. Pero antes de eso, dice la palabra del Señor, ¿verdad? Que Dios le había hablado, gloria a Dios, aleluya, a Pablo, gloria a Dios, aleluya. Y dice que lo jalaron para afuera, gloria al Señor, y se lo revolú, y él arrancó y se fue para Atenas, ¿verdad? Y cuando él se fue a Atenas, dice que mientras él esperaba que ellos llegaban, ¿verdad? Donde él estaba, que él empezó a mirar por alrededor de la ciudad y veía que ellos estaban, ¿verdad? Cautivados, ¿verdad? Por esa idolatría, estaban cautivados por ese, ¿verdad? Su creencia,
¿verdad? Entonces él empezó a hablar, ¿verdad? A las personas diariamente, los que estaban en la marqueta, le empezaba a predicar, en otra palabra, a conversar. Dice que cuando él empezó a conversar, lo jalaron para el lado y lo llevaron, ¿verdad? A frente a un concilio, se puede decir a un lugar de reunión. Lo llevaron a frente, ¿verdad? Donde la gente se pegaban, porque en esa ciudad tenía por costumbre de poder hablar de cosas nuevas. Dice la palabra del Señor, le tenía costumbre, ¿verdad? Siempre tener ideas nuevas y hablar de cosas nuevas. Gloria sea el Señor. Y lo que nosotros sabemos en el día de hoy, ¿verdad? Así que son los filósofos Plato, Aristóteles, ¿verdad? Y toda esa gente, ¿verdad? Vienen de ese lugar. Gloria sea el Señor, de esa creencia, ¿verdad? Eran personas que siempre estaban pensando en el pensar. Muy pocas palabras. Dice la palabra del Señor que él empezó a decir, ¿verdad? Veo todas las estatuas, veo todos los ídolos que ustedes tienen. Y mientras yo miraba, yo vi que ustedes tenían una estatua que decía al Dios no conocido, ¿verdad? Y esa estatua decía al Dios no conocido. Y ese Dios que ustedes no conocen, hoy yo le vengo a predicar. Y ese Dios, dice la palabra del Señor, que Pablo empieza a predicar, que fue el Dios que hizo el cielo, la tierra, el mundo y todos los que habitan en él. Y empieza a dialogar y empieza a predicar, y empieza a predicar de la resurrección y la muerte de Cristo. Dice que más adelante, que mientras él empezaba a predicar de la resurrección, ellos pensaban que estaba hablando de dos dioses, que un Dios que se llamaba Jesús y un Dios que se llamaba resurrección. ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Y dónde estaba en su mente? ¿Verdad? Pero él tuvo que corregirlo y empezó a predicar. Y dice al final, gloria a Dios, aleluya, que habían personas que se burlaban de él y había personas que le preguntaban, yo quiero saber más. Gloria sea el Señor. Pero ¿de qué nos lleva, verdad, esta palabra? La palabra del Señor nos está hablando, ¿verdad? De que Pablo empieza a predicar sobre la ley. Y mientras él está predicando sobre la ley, está diciendo, la ley no es bueno. Dice, no, de ninguna manera. La ley es bueno. La ley, gloria sea el Señor, fue dado primeramente a Moisés, ¿verdad? Y cuando el Señor se lo dio para dar instrucción al pueblo, cuando él salía, ellos salían de la tierra de Egipcio, gloria sea el Señor. Ellos salían y necesitaban instrucción porque ellos vivían 400 años, ¿verdad? De esclavitud bajo ¿verdad? El reinado, ¿verdad? del faraón, bajo esa esclavitud, y Dios le había sacado y él tenía que reformarlo de nuevo. Entonces Dios le tiene que decir, yo quiero que ustedes me conozcan, yo quiero que ustedes sepan quién yo soy, qué me gusta y qué no me gusta. Y el Señor empezó a decir a Moisés y a darle estas leyes para que el pueblo de Israel pudieran vivir una vida conforme a la voluntad de Dios, conforme como Dios quería que ellos hicieran, ¿verdad? Ese pueblo escogido, ese pueblo, la profecía decía, ¿verdad? Que por medio de ellos vendrán el Salvador del mundo, ¿verdad? Del tribu de Judá. Y empezó el Señor a darle esa ley. El problema de esa ley era, gloria sea el Señor, que te enseñaba tu mal, pero no te decía cómo arreglarlo. Él tenía todas las introducciones. Si tú matabas, tal sacrificio tenía que hacer, corría para el lugar de refugio, y tal sacrificio cubría tu pecado y más nada. Entonces cubría su mal, enseñaba su mal, pero no había salvador. No había manera de escapar ese mal que moraba en ellos. Y el problema de ellos que eran bien malos. Dice la palabra del Señor en el libro de Jeremías que ellos eran backsliders, ¿verdad? Siempre estaban, ¿verdad?, yendo para atrás en su pecado. Ellos se adelantaban, Dios se glorificaba en su vida y volvían y recaían para atrás en su pecado. Y vivían tiempo y no querían saber de Dios. Hasta que Dios traía una calamidad y ellos salían por esclavos y después, ahí vamos a clamar a Dios que lo necesitamos. ¿Verdad? Y eso es lo que, ¿verdad?, la ley que el Señor le dio. Amén, gloria sea el Señor. Aleluya. Dice la palabra del Señor que cuando le dio la ley, Pablo está diciendo, la ley no es malo, lo único que la ley me está enseñando el mal que está en mí. La ley, en otra palabra, es correcta, pero el pecado mora en mí. Pues mientras, ¿verdad?, enseñamos en la escuela bíblica a los jóvenes, decimos, ¿verdad?, y enseñamos que Adán y Eva, en el principio, ¿verdad?, que la mujer tomó del fruto, lo comió, y por causa de que lo comió y se lo dio a su esposo, dice que sus ojos fueron abiertos, ¿verdad?, y conocieron que eran desnudos. Ellos tenían el conocimiento del bien y del mal. Y mientras me recuerdo un día, ¿verdad?, estábamos en retiro, estábamos hablando sobre este tópico, ¿verdad?, decía, ¿por qué, ¿verdad?, sus ojos fueron abiertos y a qué nivel llegó, ¿verdad?, el ser humano a conocer el bien y el mal? Entonces yo decía, bueno, entonces para tú tener conocimiento del bien, tú tienes que saber todo lo bueno. Conocimiento de Dios, todo lo bueno. Pero también para tener el conocimiento del mal, tú tienes que saber todo lo malo. Y
Entonces la palabra del Señor dice que sus ojos fueron abiertos y conocieron el bien y el mal. Y yo digo, ¿verdad?, que el enemigo, mientras él, ¿verdad?, tuvo esa oportunidad, cuando él entró, ¿verdad?, en su vida, esa serpiente, él empezó a enseñarle a ellos, gloria al Señor, a tentarlo. Dice la palabra del Señor, la primera muerte fue Caín, Abel. Entonces esa fue una de las extremidades del mal. Dice la palabra del Señor que cuando Noé estaba sobre la tierra, que la maldad moraba, la sobreabundaba, estaba demasiado, que Dios dijo que si aún, ¿verdad?, consiguiera a un justo, no lo va a destruir, pero solamente consiguió a Noé sus 8, ¿verdad?, los 8, gloria al Señor, que entraron al arca con él. La extremidad del mal. Entonces la palabra del Señor me enseña a mí, ¿verdad?, que el conocimiento del bien y el mal se le fue dado, ¿verdad?, a Adán y Eva. Y lo que vino a hacer, ¿verdad?, que cada hombre y mujer que nació fue nacido en el pecado. Entonces tenemos hoy en día males que suceden, que decimos y nos agarramos en nuestra cabeza: ¿cómo es posible que una persona tiene la capacidad de hacer tal cosa? ¿Cómo es posible que una persona tenga, como está pasando en Israel ahora mismo, están tomando cautivo a gente de un lado a otro lado, y una persona está tomando un bebé recién nacido y matándolo, o metiéndole en un microondas, o haciendo tal atrocidades, ¿verdad?, cosas feísimas? Pero ¿cómo eso le cabería en el ser humano? ¿Cómo eso puede caber adentro de la mente de una persona o un corazón de poder sentar daño? Dice la palabra del Señor, el mal que mora en ti. Hay un mal que mora tan profundo adentro de ti, ¿verdad? Cuando un niño, ¿verdad?, cuando tú le dices, como le dice la pastora, predicaba, hablaba, ¿verdad?, cuando ellos roban algo y tú le preguntas, ¿tú te robaste eso? Y rápido mienten, dicen no, por el miedo, ¿verdad? Dicen no, pero el mal ya mora en ellos, el mal está ahí para robar y mentir, porque no quieren coger el castigo, gloria es el Señor. Pero la palabra del Señor a mí me enseña que entre más lejos que tú te vas de Dios, más cerca tú te acercas al mundo y al diablo. Y hay personas, ¿verdad?, que dice, como en el libro de Romanos, en el capítulo 2, Dios dice, ¿verdad?, que Él ha entregado a su concupiscencia, Él lo ha entregado a su malvado camino por causa de no querer conocer a Dios, por causa, gloria es el Señor, de no decir, ¿verdad?, o to not acknowledge that God was who He was, ¿verdad? Ellos no querían reconocer quién era Dios. Y dice que fue hasta el extremo, ¿verdad?, que la mujer dejó el uso natural del hombre, ¿verdad? La mujer y el hombre también, ¿verdad?, se metía con hombre. Dice que va a una extremidad del mal que existe cuando el hombre se aparta de Dios. Y ese mal, ¿verdad?, empezó a morar en el principio cuando Eva tomó del fruto. Hay una extremidad de mal que existe dentro del hombre. Como se puede decir, ¿verdad?, cuando uno dice, tú no sabes lo que tú eres capaz de hacer. Tú eres capaz de grandeza, tú eres capaz de alcanzar, de poder ser un predicador, un presidente, ¿verdad?, alguien conocido, alguien inteligente. Eso está en ti, lo bueno está en ti, pero también la capacidad de ser lo más malo del mundo está en ti. Y el problema del ser humano es que su camino es de acercarse a Dios para alejarse de ella. Dice la palabra del Señor aquí: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Estamos hablando de Pablo, de la conversión que él tuvo, ¿verdad?, con el Señor, que el Señor se le presentó, ¿verdad?, él cayó al piso, quedó ciego, ¿verdad?, un par de días pasó con los apóstoles y después arrancó a predicar el evangelio. Pues estamos hablando de Pablo que fue apedreado, gloria al Señor, se levantó y luego, ¿verdad?, Dios le permitió que él viviera, que fue en el naufrago, ¿verdad?, que ellos estaban, ¿verdad?, esos 14 días, ¿verdad?, en el mar. Dice la palabra del Señor, este es un hombre, ¿verdad?, que pudo esparcir este evangelio a los gentiles, ¿verdad?, tanto que él sufrió, y él podía hablar y predicar de que había un pecado que moraba dentro de él. Había un mal que le atraía al mundo. Había un mal y un pecado de él que le atraía a lo malo. Gloria sea el Señor. Y esa es la batalla que cada uno de ustedes tiene. Se levanta en la mañana y la primera batalla es de querer orar. A algunos les es fácil, a algunos les pelean. Algunos dicen, no quiero orar, me quiero levantar, me quiero ir solamente a comer mi pancito con mi café, ¿verdad? Y quizás oro más tarde. Pero poniendo la excusa, sabiendo que cuando toman ese cafecito y pancito, no van a orar nada. Hay una batalla, como dice el Señor, que existe en el ser humano de todos los días, que dicen, hoy voy a ser bueno, hoy voy a buscar de Dios, y viene alguien y le enfocó, pues se acabó el día, ¿verdad? Yo quería ser el santito cristiano, ¿verdad? Me sacó por el techo y ahora estoy por el techo con todo el mundo. Gloria sea el Señor. Y uno dice, ¿verdad?, uno se levanta en la mañana, hoy voy a hacer la voluntad del Señor, hoy voy a ayunar. Y uno baja abajo y a orar, alguien dice, quiero un pancito, y tú lo comes.
Dice, ay, se dañó el día, gloria al Señor. ¿Verdad? No que eso es pecado ni nada, pero hay una batalla en el ser humano, ¿verdad? Que estamos, ¿verdad? Todos los días queremos acercarnos a Dios y el diablo está ahí buscando, gloria al Señor, a jalarnos la frisa. Está ahí buscando hacernos caer. Y muchas veces él no es que el diablo está haciendo algo, sino que el diablo está buscando algo que mora dentro de ti. La palabra del Señor dice, ¿verdad? Que nosotros somos tentados cuando nosotros, ¿verdad? De nuestra concupiscencia es atraído y luego seducido, da muerte al pecado. Esa es la tentación. Cuando la concupiscencia, ¿verdad? Es atraído, cuando tú estás atraído a algo malo, ¿verdad? Y estás seducido y luego da fruto el pecado. Cuando tú, algo dentro de ti, hermano amado, el que tú predicas, el que canta, el que testifica, cuando algo dentro de ti se acerca y le agrada lo malo, gloria al Señor, ahí es donde empieza la batalla. Y para aquellos que son nuevos en el Señor, ¿verdad? Uno dice, pues, pero Señor, ¿por qué me vienen estos pensamientos? ¿Por qué me vienen estos deseos? Yo no quiero hacerlo, ¿verdad? Pero Pablo decía, el deseo, ¿verdad? El deseo de hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Dice más adelante, porque según el hombre interior me deleito de la ley de Dios, pero veo otra ley en mi miembro que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mi miembro. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Bendito Dios, aleluya. Había un corito viejo que decía, ¿verdad? 3 enemigos tiene el hombre, ¿verdad? Y el enemigo es el diablo, el enemigo es el mundo y el enemigo es su carne, ¿verdad? Son los 3 enemigos que tiene el ser humano. Y todos los días, ¿verdad? Nos levantamos a pelear con el diablo, pelear con el mundo y pelear con nosotros mismos, ¿verdad? Y tratar de vencerlo. Oh, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? A veces muchos cristianos dicen, Señor, yo no puedo seguir más, porque por más que trato, yo no puedo vencer este pecado. Por más que trato, no puedo dejar el viejo hombre, como el que se levanta todos los días y me quiere hacer la guerra. Entonces yo me acerco a ti, entonces ¿qué sucede? Me acerco a ti y mañana me levanto y por todo el ayuno, el retiro que hice en la semana, hoy me siento horrible, me siento un pecador. Es que ese pecador, ese pecado mora dentro de ti, va a vivir en ti, está en tus miembros, en tus huesos. Gloria al Señor. Pero la palabra nos dice, ¿verdad? Como dijo aquí, nosotros somos carnal, mas la ley espiritual. Entonces nosotros todos los días tenemos una guerra de pelear contra la carne. Pelear, ¿verdad? Los deseos, ¿verdad? Con el conocimiento. La palabra del Señor nos dice, ¿verdad? Amar a nuestro prójimo como a ti mismo. Ahora sabemos que hay prójimos que son difíciles y difíciles de amar, pero la palabra nos enseña a amarlo, y cuando lo ama dice por encima de todo lo mal que ese hermano tiene, o ese primo, o ese tipo que trabaja contigo en el trabajo, gloria al Señor, a amarlo por encima de todo lo mal que ellos tienen. Es una obediencia. La palabra está diciendo, pelea contra tu carne de hacer mi voluntad. Esa ley que te di es espiritual, y te va a decir que tu carne va a pelear en contra de esa ley. Pero yo requiero que tú, ¿verdad? Batalla para que tú seas más espiritual y menos carnal. Amar a tu prójimo aunque tú no quieras. Y hay muchos, ¿verdad? Que lo dice el Señor, que están teniendo ese mismo problema. Dice, bueno, que me cae mal. Hoy esta me hizo una, tú no sabes lo que me hizo esta. Y uno dice, bueno, tengo que amarla. Y tú no sabes lo que me hizo fulano o este en la mañana se levantó, cogió la toalla, lo dejó en el piso, en medio del piso, dejó la puerta del baño abierto y el agua, el piso lleno de agua. Entonces, ámalo como quiera, gloria al Señor. Por todo lo que ellos hacen a uno hay que amarlo, gloria al Señor. Y eso es una ley espiritual, porque la carne te dice a ti, bote la toalla y déjala el otro día sin jabón, sin toalla. ¿Ah? Oh, no. El ser humano corre, ¿verdad? Y eso son cosas livianas. Pero hay una extremidad que existe dentro de ti, que si tú dejas que tu carne sigue viviendo y sigue pasando por encima de tu espíritu, tú vas a llegar a un lugar mucho más feo. Que hay personas que por dejar una olla afuera, ¿verdad? La han matado a su esposo por causa del enojo. Hay personas que dicen, mira, este tipo sigue llegando tarde o lo que sea, y han ido a la extremidad que va a tomar un revólver y lo va a tumbar, lo va a fusilar. El diablo, ese pecado mora dentro de ti. Tú tienes la capacidad de hacerlo, y eso es lo que hay que dar miedo, ¿verdad? Que uno dice, yo nunca voy a tomar, ¿verdad?, ni una cerveza, o nunca voy a meterme droga, nunca voy a hacer algo malo, nunca me van a arrestar.
¿verdad? No, eso no va a ser mi futuro, jamás y nunca, pero ese mal mora dentro de ti. La posibilidad está. Cuando se tomó del fruto, ¿verdad? Esa posibilidad fue depositada en ti. La extremidad de lo malo y también la extremidad de lo bueno. Es posible ser como Pablo, dice el imitador de mí, como yo soy de Cristo, pero es posible ser como Judas. Y ese es el problema, que muchos cristianos están jugando en el borde de la línea, que no saben si son Pablo o son Judas. No se sabe que cada vez que se ponen más carnal, se están echando del lado de Judas. Y cuando se ponen más espiritual, ya están como Pablo. Gloria sea el Señor. Y como saben como Pablo, estamos bien, ¿verdad? Pero cuando estamos en carnal, estamos como Judas, buscando quién lo vamos a traicionar, buscando quién le vamos a vender para que nosotros salimos adelante. Porque eso fue lo que pasó. Judas estaba, en otra palabra, dice, este maestro sigue dando todo el dinero a los pobres y no sabe que somos 12, y cuando nos da hambre a veces no hay, tenemos que pasar un día así, y yo tengo cuenta, mira, no hay chavo en el banco. Y yo le dice, yo tengo que velar por mí, porque parece que no está velando por mí, él no está velando por mi futuro. Entonces yo me tengo que ser, ¿verdad?, el que vela por mí. Y Judas fue y lo vendió por 10 piezas de plata más que lo vendieron a José. Por eso 10 piezas más que vendieron a José. Amén. Inflación, ¿no? No sé. Un traicionero, eso es lo que es el punto, ¿eh? Velando por él. Gloria al Señor. Entonces, ¿verdad? Y cuando uno se pone carnal, uno está a la capacidad de poder estar andando con Dios y por su propio interés entregar a Dios. Por tu propio interés poder decir, esto no me está sirviendo, no me está valorizando, ¿verdad? O no me está dando lo que yo necesito. Él no está velando por mí y por mis necesidades. Yo tengo que entregarle a él para yo velar por mí. Y al final, muchos cristianos dicen así, yo tengo que entregarle al Señor y a la iglesia y el evangelio, porque no está velando por mi interés. No está viendo lo que yo estoy sufriendo, no está viendo lo que yo estoy pasando. Entonces esa extremidad del mal que existe en ti empieza a apoderarse del bien, ¿verdad?, que uno tanto y tan fuerte está tratando de construir. Pero hay esperanza, la palabra dice que hay esperanza, hermano, gloria al Señor. No se asusten. Dice en el capítulo 8, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Gloria a Dios, aleluya. Esa es nuestra promesa. Cuando nosotros andamos, gloria al Señor, no conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, podemos vencer esas cosas, ¿verdad?, que habla la Biblia. Ese pecado que mora en ti, tú lo puedes dominar si andas conforme al Espíritu. ¿Qué conforme al Espíritu? Cuando el Señor te incomoda que hoy tú vas a ayunar. Yo me recuerdo una mañanita, me levanté temprano, dije, bueno, no sé si voy a ayunar o no voy a ayunar, no lo siento, y voy a tomar un pancito, ¿verdad? Estoy preparando el café, voy a tomar un pancito, me voy a echar el pancito así en el aire. Yo me lo eché en el aire, me pegó el diente y se cayó al piso. Y dije, bueno, parece que hoy no voy a comer yo. Dame otra vez el café, y cuando hago el café se me cae la cosa del café, se echaba y yo dije, guarda todo y voy para el trabajo. ¿Verdad? Y dice, bueno, como dice David, lo del drink. Se le cayó el drink 20 veces. Eso se me queda grabado, hermano. Gloria al Señor. Es que no veía las planchas allá arriba, es que iban abajo. Gloria al Señor. A veces Dios te habla, el Espíritu te habla. No sé quién lo decía ahora, gloria al Señor. No sé si era el pastor que decía, ¿verdad? Que a veces Dios no te habla en voz audible. Quizás Dios no te está hablando por medio de un sueño, pero te está hablando con acciones. Te está hablando con el diario vivir. Muchas veces Dios te quiere hablar en lo pasible, en lo regular, y no lo quiere hacer caso, ¿verdad? Dios le está hablando en los días, ¿verdad?, en cosas pequeñas. Un hermano en la calle viene y te dice Dios te bendiga, y es que cambia tu cara amargado, que tú andas al trabajo, te parece, ¿verdad?, que Dios te quiere hablar y uno está, ¿verdad?, así como, Dios te bendiga, hermano. Es que cambia la cara de amargado que tienes. Gloria al Señor. Enseña el gozo del Señor que está en ti, ¿verdad? Y que tú no necesitas que alguien te diga, sí dice el Señor. No, es que cambia tu cara. Es que Dios quiere que nosotros, ¿verdad? Por eso cuando ayunamos, dice la palabra del Señor, que lávanos la cara para que nadie sepa que tú estás ayunando.
Imagínate en tu diario vivir. Amén, gloria sea el Señor. Pero hay una esperanza para nosotros. Y dice más adelante, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no se comparará con la gloria venidera que en nosotros hay de manifestarse. Gloria sea el Señor. Lo que pasamos ahora y esa pelea que tú tienes entre tus miembros, en tu hueso, en tu mente, dice la palabra del Señor que de nuestra mente surge toda clase de mal. En nuestro corazón brota toda clase de mal, ¿verdad? Y nuestra guerra es pelear en contra. Y cuando nosotros nos queremos acercar a Dios, y cuando tú te quieres sentar en tu cama a leer la Biblia en la noche, y cuando te viene todo, cuando viene esa guerra del enemigo, y lo que tú tienes que hacer es reprender. Cuando se te levantan a tratar de discutir, tú dices, tengo que reprender eso porque me quieren sacar el monstruo, el viejo hombre, ¿verdad? Hermano, gloria sea el Señor. Yo tuve una experiencia, ¿verdad? Que se me han presentado en la frente de cara, me han puesto el dedo en la cara, me han gritado, me han maldecido, me han dicho de todo. Y tengo gente alrededor de mí, y esos sí que son guapos. Y yo digo, bueno, yo los miro a todos y digo, bueno, cálmase. No sirven al Señor, cálmase. Sí, sigo mi camino. Y todos me dicen, pero ¿por qué tú no dijiste la palabra más? Tú dices la palabra y esto terminaba. No. Así no brego yo. Digo, Dios se encarga. Y subí arriba, me recuerdo ese día, estaba trabajando en el building en Verona. Y subo arriba al building y voy adentro de la casa y me dice el cliente, ¿pero qué sucedió? Digo, no, que el manager del building me vino, me empezó a maldecir, a gritarme, a frente de todo el mundo, había como 20 personas ahí. Pero uno dice, bueno, yo no sabe que son la guerra del enemigo. Y dije, bueno, Dios sabe que yo estaba, ¿verdad?, en el lugar bien. Y este hombre vino de la nada, yo no sé qué le pasó. Y dice, no se preocupe, le decía a todo el mundo, no se preocupe, que lo de él viene. Es que papá Dios no se queda dado, lo de él viene. Me recuerdo que fui para atrás 6 meses, lo habían votado. Y dije, bueno, no dije que venía, yo dije que lo de papá Dios viene, ¿verdad? Que es el Señor, que Dios pelea por lo suyo, ¿verdad? Uno que sabía que estaba en los bien, no había razón por él venir así de esa manera. Pero si yo hubiera dicho, mira, este tipo va para abajo, ¿verdad? Entonces quizás sale 1, 2, 3 presos por ahí, ¿verdad? O hubo un problema, o el testimonio dañado, porque el viejo hombre dice una cosa, y muchas veces así no es. Mejor dejarle en la mano del Señor, que él, ¿verdad? La venganza del Señor no es de nosotros, ¿verdad? Y ese viejo hombre, hay tanto maneras, ¿verdad? Que tú vivías ¿verdad? De esa manera perdidamente, ¿verdad? Gloria al Señor, y tú tienes que dejar ese viejo hombre ir, y esa vieja mujer ir, ¿verdad? La que salía del carro y decía, ¿qué te pasa a ti? Pásame por encima, y pegaba el capote, gloria al Señor. O la que salía del carro y abría la puerta y iba a la ventana. O aquel, ¿verdad?, que se bajaba del carro y se subía los pantalones y se subía las camisas, ¿verdad? Eso ya murió. Eso ya no existe en el cristiano. Dice Pablo que cuando venían a agarrarle, a hacerle, ¿verdad?, hacerle daño, que él huía. Él corría. Decía, venían para donde él. Decía que él iba de ese estado y se iba a otro estado. ¿Por qué? No está para pelear, era un guerrero, él mataba, él iba a caballo a sacarle a la gente de su casa, era un bravo, gloria al Señor, y Pedro era un bravo también. Pero cuando uno viene al Señor, no lo deja el viejo manera de vivir, ¿verdad? Y uno empieza a servir al Señor de todo corazón y saber que ese mal, esa extremidad del mal, cuando ustedes preguntan por qué suceden en el mundo las cosas, por qué es capaz, por qué Dios permita que una mujer mate a sus niños, por qué permite que un hombre mate a su esposa, por qué permite que un hombre haga un mal, es que esa persona, dice como en Romanos capítulo 2, ¿verdad?, que han dejado, gloria al Señor, al Dios verdadero por ídolo, han dejado al Dios verdadero por sus imaginaciones, y por cuanto eso ellos han dejado al Dios, ¿verdad?, el que lo creyó, Él lo entregó a su maldad, Él lo entregó a su pensamiento, ellos se fueron a la extremidad del mal, ellos fueron, gloria al Señor, y el fruto que había, gloria a esa semilla que se comió Eva, gloria al Señor, está en el vientre de cada uno del ser humano que es nacido, gloria al Señor. Ese pecado mora en ti, pero ellos dejaron que ese pecado, lo más malo de ella, saliera. Ellos dejaron que el espíritu, ¿verdad?, fuera apagado, me imagino. La palabra dice que Él lo entrega. En otra palabra, apartado de mí.
que no tiene, un hombre que no tiene espíritu no tiene comunión con Dios, no tiene conexión con Dios, ¿verdad? Y son personas que no tienen espíritu, son personas que fue entregado que ya a su maldad por causa de ellos negar tanto al Señor. Y por eso ellos hacen esas maldades, por eso existe en el mundo tanto mal, porque el ser humano ha negado a Dios y Dios lo ha entregado a sus propios pensamientos, a su propia concupiscencia. Amén, gloria al Señor. Nuestra enseñanza es no de cuestionar por qué las cosas suceden mal en el mundo. Sucede mal en el mundo porque el ser humano no quiere a Dios. Dice la palabra del Señor, estaba hablando y con esto cierro, gloria al Señor. Estaba hablando Pablo, ¿verdad? Y en los romanos decía, ¿verdad?, que el judío tiene la ley y el griego no tenía la ley. Y el judío es juzgado conforme a la ley porque Dios sabe que él lo tenía y él sabía cómo dirigir su vida. Mas el griego no tenía la ley, pero ellos tenían una concupiscencia. Gloria al Señor. Había algo, dice la ley, escrito en sus corazones, ¿verdad? Que ellos sabían por sentimiento o por la ley en su corazón que era lo bien y que era lo mal, y ellos serán juzgados por eso. Ellos serán juzgados por la ley que está en su corazón, por su concupiscencia. Y cuando se dice en inglés, they will be judged by the righteousness of their conscience. Porque the law was written on their hearts. Dice que la ley estaba escrita en su corazón. Tú sabes cuando tú dices, debo hacer algo, y tú sientes algo que te dice, no lo haga, no lo haga, no lo haga. Aún en el mundo, dice, no lo haga, no lo haga, no lo haga. Esa ley que existe en el mundo, y aunque no conocen la ley del Señor, hay una ley, el Espíritu, ¿verdad?, que habla a su corazón, les dice, no lo haga, que no me agrada. Pero el ser humano va por encima, hasta que ellos quiten esa voz que le hablaba en el oído, hasta que ellos quiten esa voz que le habla en su corazón. En otra palabra, aún si no quieren conocer la ley del Señor, no tienen excusa. Porque dice la palabra del Señor que Él vendrá y juzgará a los que supieron la ley, ¿verdad?, de Dios, de los judíos, y los que supieron la ley del corazón. Amén. Que no existe hombres torpes, no existe hombre en tribu que viven en la jungla. Gloria al Señor, que nunca ha conocido, gloria al Señor, porque la palabra dice que ellos serán juzgados por la conciencia, ¿verdad?, de la ley escrita en su corazón, que Dios le da como incomunidad. Ellos sabían que ellos tenían que el hombre con mujer, y así fructificaban. Ellos tenían lenguaje, tenían la capacidad de poder dirigir y de poder casar y poder construir. Es una capacidad que ni tú y yo podemos hacer. Yo te digo, vete a matar un conejo, muchacho, tú estás ahí, nos morimos del hambre todo. Y esa gente vive en la selva, no tiene ciencia, no tiene libros, no tiene nada. Y esa gente te pueden hacer una casa, hacerte un canú, a cazarle a un animal, pero es el Señor, curarte de lo que tú tienes. Es el Señor, crear un lenguaje, ellos esparcidos, ¿verdad?, y alejados de la civilización. Esa gente tiene una inteligencia, ellos tienen una ley en su corazón. Dios le habla, ellos saben el bien y el mal. Ellos saben de los que son espíritus malos y espíritus buenos. ¿Tú no crees que Dios se les presenta y le habla a su corazón? Ellos serán juzgados si no conocieron al Señor. Yo estoy seguro que, como dice la palabra de Pablo, serán juzgados por eso, por la justicia, ¿verdad?, y la ley en su corazón, ¿verdad? Que si ellos hicieron lo malo, ¿verdad?, morirán por su maldad. Lo dice el Señor. Así que toda la palabra lo habla del ser humano. No hay nada en ti que no está descubierto en esta palabra. Esto es como una libra de anatomy. Gloria al Señor. Te sabe tu entrada y tu salida. Te sabe todo lo que existe en tu cuerpo, ¿verdad? Y todo lo que existe en tu mente y en tu corazón. Gloria al Señor. Por eso dice la palabra que una espada de dos filos que parta desde el hueso hasta tu hermano. Amén. Gloria al Señor. Póngase de pie en esta noche. Gloria al Señor. Y vamos a orar. Padre, bueno Dios celestial, te damos gracias, gloria y honra, Jehová Dios amado, por esta palabra que sea leída, Señor amado. Te pido que seas tú, Señor amado, añadiendo cada uno, Señor amado, a nosotros la sabiduría y entendimiento de tu palabra para poder conocerte y entenderte, Jehová Dios amado.